Los relojes de sol a través de la historia. Los relojes de sol son instrumentos de control de los movimientos de la Tierra y el Sol. En ellos conviven las matemáticas, la física, la geometría, astronomía, arte y cultura. La mente primitiva de aquellos seres humanos asoció el ciclo agrícola del que dependía su supervivencia con el de los cuerpos celestes y atribuyeron a los astros un poder extraordinario. Las actividades agrícolas impulsaron la invención de calendarios y el estudio de la astronomía para organizar las tareas religiosas y burocráticas, que eran cada vez más complejas. En algunas civilizaciones del Oriente Medio y norte de África, hace 4.000 o 5.000 años, se tuvo que dividir el día en partes. Primero lo hicieron los sumerios y más tarde los egipcios. Estos últimos, alrededor del año 3500 a.C., alzaron obeliscos cuyas sombras indicaban el mediodía y el día más largo y el más corto del año. Posteriormente, añadieron más marcas en la base del obelisco para dividir el día en más partes. Fue hacia el siglo VIII a.C. cuando idearon el primer reloj de sol capaz de medir el paso de las horas. Este instrumento dividía el periodo del día con el sol en 10 partes, a las que añadieron otras 2 correspondientes al amanecer y al anochecer, el cual consistía en una varilla que hacía de base y otra perpendicular y horizontal sobre uno de los extremos, que proyectaba su sombra sobre las marcas horarias de la base. Por las mañanas se orientaba hacia el este, girándose al mediodía hacia el oeste para que indicase las horas de la tarde. Posteriormente los griegos, en el año 250 a.C., con sus conocimientos de geometría, los que construyeron los primeros relojes del sol con un plano donde se proyectaba la sombra de una varilla o estilete, y sobre este plano, que podía ser vertical, horizontal o inclinado, se trazaban las líneas que indicaban la hora y las que indicaban la estación del año. La orden religiosa de los benedictos, en el año 529 después de Cristo, en su esmero por cumplir con el horario, idearon los primeros relojes de sol grabados en las fachadas de piedra de las iglesias y catedrales, empezando a aparecer en comienzos del siglo VIII. En el año 1000 se construyeron relojes solares horizontales para los que se utilizaron orificios en las bóvedas de las catedrales. La historia del reloj de sol es en parte la historia del ser humano y de su búsqueda por conocer el tiempo. Y se sabe que desde hace más de 3.500 años ya se conoce la existencia de relojes solares. Dentro de los muchos intentos que se hicieron para tomarle la medida al tiempo, en un momento indeterminado de la historia surgió el reloj de sol, un extraordinario ingenio humano que sorprende por su genialidad y por su simplicidad a la vez. El reloj de sol más antiguo conocido fue hallado en Egipto y data de la época de Tutmosis III, unos 1500 años antes de nuestra era. Se trataba de 2 listones de piedra, uno que hacía la aguja y otro donde estaban marcadas las horas. Hacia mediados del siglo XVI surgen los primeros relojes mecánicos, casi como un divertimento de cerrajero que desde un buen principio ya solo se adelantaban 1 hora diaria. Es a lo largo del siglo XVII cuando se van perfeccionando estos ingenios y poco a poco van consiguiendo un funcionamiento más preciso. En la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, antes de que se pusiera el reloj de la torre de la parroquia, el pueblo se regía por el reloj de sol durante el día, y el campanero se encargaba de sonar con las campanas la hora correspondiente por la noche, con el primer, segundo y el tercer canto de los gallos. El reloj de sol que se encuentra en el atrio se encuentra a 35 metros de la puerta del templo del hospital y a 45 de la portería de la parroquia. Es para el pueblo un monumento de alto valor. Por esta razón, se ha sabido respetar y sigue firme desafiando el tiempo, contando segundos, minutos, horas, días, meses, años y siglos. La fecha de su origen fue cuando se dedicó el templo parroquial el 28 de abril de 1743. El reloj de la parroquia, el que está actualmente en servicio en la torre de la misma o templo de San Francisco, fue traído de Alemania en el año de 1888. Se le pidió al relojero Hauser Jr. de Elberfeld, Alemania, en 1923. Se hizo una ligera reparación a la carátula pintándola de negro porque era de color aluminio y se le colocó un foco en el centro con luz indirecta que facilitara ver los números por la noche. En aquellos tiempos, Joel Santa Cruz era el encargado de cuidar el mencionado reloj y Emiliano Sánchez el que le daba cuerda. A la fecha, el señor Gerardo Vázquez es el encargado de cuidar este reloj de nuestro templo de la bella ciudad de Acámbaro, Guanajuato.